como un videíto introductorio para que puedan ustedes tener herramientas para este momento donde compartimos y podamos charlar, ¿sí? Del tema. Muy bien, Priscila. Crecen, se desarrollan y mueren. También cumplen funciones. Hola, ¿cómo ¿sí? estás? A través Y de perpetúan algo que las se especies en el llama tiempo. organización. Están compuestos por biomoléculas. Muy bien. Hay 4 biomoléculas que son las comunes en todos los organismos, ¿sí? Los ácidos nucleicos, si quieren anotar, biomoléculas. Ácidos nucleicos. Eso se los digo así de onda, es una pregunta de examen. ¿Cuáles son las biomoléculas? ADN y ARN son los ácidos nucleicos. ADN y ARN son ácidos nucleicos. Después, otra biomolécula son las proteínas. Otra biomolécula son los lípidos. Y la última son los hidratos de carbono. Son 4 biomoléculas. Hidratos de carbono, lípidos, proteínas y los ácidos nucleicos. ¿Cuáles son los ácidos nucleicos? ADN y ARN. Eso lo vamos a ver en la parte de división celular y en el flujo de la información también. Bien, se adaptan al medio ambiente, interactúan con él. Perfecto. ¿Algo más? Los presentes, los virtuales, forman, sí, eso está en la parte de organización, ¿sí? Y niveles de organización. Ahora les voy a pasar la diapositiva. Vamos a ver, como el compañero dijo hoy, que puede ser desde un organismo formado por una sola célula, que se llaman organismos unicelulares, o millones de células, que se llaman organismos multicelulares o pluricelulares, ¿sí? Por muchos, muchos millones de células. Tienen funciones vitales, muy bien. Las células, en cuanto a los niveles de organización, una célula se va a unir con otra que cumple la misma función y van a formar los tejidos, ¿sí? Esos tejidos se van a unir y van a formar los órganos. Y los diferentes órganos van a formar los sistemas, ¿sí? Que son, por ejemplo, el sistema respiratorio, el sistema urinario, el sistema circulatorio, pero todo tiene origen a nivel celular, que se va a agrupar, esa célula se va a agrupar con otra célula que cumpla la misma función, van a formar lo que se llaman tejidos, los tejidos van a formar los órganos, y los órganos van a formar los sistemas. El metabolismo también es otra de las características de los organismos vivos y corresponde a las reacciones químicas que se dan en el interior de la célula, en donde se puede absorber, por ejemplo, energía o también los nutrientes. A eso hace referencia el metabolismo. Vamos a mirar en esta chiquita. Entonces, lamento mucho los chicos que están virtual, que hoy no tengamos cámara, pero por lo menos nos podemos escuchar. Acá estoy pasando una imagen donde hay diferentes
imágenes, valga la redundancia. Hay una mariposa, un bebé, una bacteria y algas. ¿Qué es lo que tienen en común todas estas imágenes? Muy bien, todos son seres vivos, desde organismos unicelulares, como la bacteria, hasta los pluricelulares, como el bebé. Bien, entonces, Profe, no se te escuchó lo último que dijiste. acá está lo que yo les comenté hoy de las biomoléculas, que son 4, y tienen que Profe, estar presentes sí o sí las perdón. 4 para decir que es un ser vivo. Si hay 3, no es un ser vivo, ¿sí? Tienen que estar las 4 presentes, que son los ácidos nucleicos. Dijimos que hay de 2 tipos, el ADN y el ARN. ¿Se escucha ahora? Sí, ahora sí, profe. Voy a sentar acá para poder leer si no veo. Bien. Les decía que en las biomoléculas, que son 4, tienen que estar presentes las 4 sí o sí, porque si no, no se lo puede definir como un ser vivo. ¿Cuáles son las 4 biomoléculas? Los ácidos nucleicos, que existen 2 tipos, el ADN y el ARN. Acá pide a algún compañero si puede pasar, sacarle fotos y pasarlas después al grupo. Ustedes tienen un grupo, si alguien, uno solo, me pasa el que es el dueño del grupo, me pasa a mí y cualquier duda que ustedes tengan, yo les puedo conectar, ¿sí? Después me lo paso. Eh, sí, les voy a subir el Power también al campus, así tienen las imágenes. Bueno, volviendo a las 4 biomoléculas, dijimos ácidos nucleicos, ADN y ARN, las proteínas, los lípidos y los hidratos de carbono. Estos son los 4 elementos que sí o sí tienen que estar para definir a un organismo como un ser viviente o ser vivo. Si hay 3, no lo es. Si hay 2, no lo es. Bueno, algunas de estas características son la autopoiesis. Muchas de estas están relacionadas, como por ejemplo la autopoiesis, que es la característica de reproducirse, mantenerse y autorregularse. Se relaciona con lo que es la homeostasis y el metabolismo. Repito, la autopoiesis es la característica de reproducirse, mantenerse y autorregularse, y se relaciona con la homeostasis, que es otra de las características de los seres vivos. La homeostasis es el mantenimiento del equilibrio del medio interno, ¿sí? No sé si alguna vez escucharon lo que es el pH. Bueno, por ejemplo, el metabolismo se encarga, perdón, la homeostasis es eso, es tratar de mantener un pH. El nuestro es de más o menos 7,5, siempre entre ácido y alcalino. Y el metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que se producen en el interior de las células. Eh, Puede ser, por ejemplo, para producir energía o para absorber nutrientes, ¿sí? Esas 3 primeras, autopoiesis, homeostasis y metabolismos, están muy ligadas entre sí.
Otra característica es la organización y la complejidad. Quiero aclararles que dependiendo de la bibliografía, vamos a encontrar algunos autores que dan algunas características, otros que dan otras, y a veces utilizan sinónimos, ¿sí? Pero básicamente que tengan entre 6 o 7 características, está bien. Organización y complejidad, dijimos entonces, en cuanto a organización, recuerden que eh, la célula, que es la unidad funcional y estructural de los seres vivos, se va a asociar con otra célula o con otras más, van a formar los tejidos, esos tejidos van a formar los órganos y los órganos van a formar los sistemas. Y también respecto a la organización, va desde lo atómico, un nivel atómico, el nivel subcelular y el nivel celular, a grosso modo, ¿sí? Otra de las características es el crecimiento y el desarrollo. Todos los organismos, una vez que nacen, no se quedan bebés para siempre, sino que van creciendo y se van desarrollando hasta llegar a la edad adulta. Esto se va a relacionar con la próxima característica de los seres vivos, que es la reproducción y herencia a través del flujo de la información. Eh, Cuando el organismo ya alcanza la edad madura, está en condiciones de reproducirse, eso hace que la especie se vaya perpetuando, ¿sí? Es decir, generar nuevos individuos que a su vez van a crecer, van a desarrollarse, van a madurar y se van a reproducir y así sucesivamente a través de lo que se llama flujo de la información, donde intervienen, en este caso, los ácidos nucleicos que vimos hoy, que son cuáles. Muy bien, el ADN y el ARN. Y recuerden que cuando la reproducción, nosotros estudiamos generalmente la reproducción sexual a través de lo que son las gametas masculinas y femeninas, que es el espermatozoide y el óvulo, ¿sí? Esa unión del espermatozoide con el óvulo va a formar lo que se llama un huevo o cigoto y es el futuro de un próximo individuo. Y la evolución, eh, bueno, hay una teoría que es la teoría evolutiva de Darwin, no sé si te suena, que dice que venimos de los simios que fueron evolucionando, tomando diferentes características, adaptándose a las nuevas condiciones de, del exterior, ¿sí? este, hasta llegar hoy, a hoy lo que somos el ser humano actual. Y bueno, en cuanto a adaptación, por ejemplo, ahora vamos a ver en el videito que les voy a mostrar, por ejemplo, las cebras, vieron que tienen todas rayas, y no todas las rayas de todas las cebras son iguales. Al estar en rebaño o en manada, eh, el león, por ejemplo, no distingue dónde empieza una y dónde empieza otra, ve toda una cosa, una sola cosa. A eso se llama adaptación. Igual que los camaleones van cambiando de color o se ponen sobre una piedra y adquieren más o menos esa tonalidad, son mecanismos de defensa, ¿sí? Pero eso es adaptación. Morfológica. Bueno, acá nosotros en biología específicamente vamos a estudiar lo que es la célula, ¿sí? Eh, y existen dos tipos de células, las procariotas y las células eucariotas. Las procariotas son las células originales, las más viejitas, que mediante la evolución se convirtieron en células
eucariotas, y estas células eucariotas se las puede dividir en eucariotas animales y eucariotas vegetales. Recuerden entonces, las procariotas son las primeras, asocien pro con primera. Las primeras células son las procariotas. Ahora yo les tengo que contar eso nada más, que existen dos tipos, hay unas células originarias, que son las procariotas, que evolucionaron y se convirtieron en células eucariotas, y hay dos tipos de células eucariotas, las animales y las vegetales. Pero en la actualidad existen células procariotas, ¿sí? Como las bacterias, por ejemplo. No es que evolucionaron y se murieron todas las procariotas. Actualmente existen células procariotas y también eucariotas, que son las que evolucionaron, que pueden ser animales o vegetales. Para poder estudiar los diferentes tipos celulares, vamos a ocupar un elemento que se llama microscopio y que hay de dos tipos: el microscopio óptico A ver, voy a ir leyendo el chat, chicos. Eh, ¿Puede repetir la homeostasis? La homeostasis es el mantenimiento del equilibrio del medio interno. El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que se da en el interior de la célula y puede ser para obtener energía o nutrientes. La herencia es la perpetuación de una especie, ¿sí? Cuando se une un óvulo y un espermatozoides, ya viene con lo que se llama carga genética, ¿sí? Tanto del papá como la mamá, y el nuevo individuo va a heredar parte de las características del padre y parte de la característica de la mamá. Volviendo al microscopio, dijimos que había dos tipos: el microscopio óptico y el microscopio electrónico. El microscopio electrónico fue fabricado mucho después que el microscopio óptico, ¿sí? Antes solamente existía el microscopio óptico y está compuesto por lentes ópticas. También se le conoce como microscopio de luz o microscopio de campo claro. Con el microscopio óptico, cuando uno veía algo, veía la estructura general, ¿sí? No podía ver, por ejemplo, en una célula las organelas, no se podía ver, solamente se veía, supónganse, una célula y el núcleo, cuanto mucho, pero no las otras estructuras más pequeñas, hasta que se inventó el microscopio electrónico. Y entonces, el microscopio óptico fue el primero que se usó y no tenía una buena resolución, solamente se veían estructuras grandes. Y con el microscopio electrónico, que fue posterior, su fabricación, se pueden ver estructuras más pequeñas, como por ejemplo las organelas
de una célula. Bueno, vamos a repasar características. Tenemos que decir por lo menos 7. ¿Las escucho? Ajá, bien. Formados por células. Tienen crecimiento y desarrollo. Sí. Metabolismo, autopoiesis. Están formados por las biomoléculas que son necesarias, que son 4, que si no están, no es un organismo viviente. ¿Y cuáles son las biomoléculas? Los ácidos nucleicos, que son cuáles. Muy bien. Proteínas, lípidos, hidratos de carbono. Perfecto. Eh, Recuerden organización y complejidad. ¿Sí? Se desarrollan, perfecto. Reproducción y herencia, evolución. En otra bibliografía por ahí pueden encontrar adaptación, que fue lo que yo les conté de las cebras o los camaleones. Voy a buscar el chico para que me pase el videito y cerramos con eso. Estaba buscando un asistente para que me ayude a compartir un video, chicos. Su profesor es eh, un cero a la izquierda con internet y demás, así que
Los chicos que están conectados, ¿ven el video? Sí, sí. Sí, 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 profe. Sí, profe. Sí, profe. Se ve, Sí, se ve, profe. pero se ve como tildado. Sí, pero se ve medio lagueado, sí. No ve se claro escucha igual. igual el video. Está en pausa. ¿Se escucha? No. No, no. No. No, profe. Ahí quiso. De última lo buscamos uno por uno. Cada uno busca el video. Bueno, el videíto está en el campus, ¿sí? Hay 2 videos de las características de los seres vivos. Bueno, ahí solucionamos el problema del audio con subtítulos. Hola, ¿cómo es? La asistente, muy bien. Estás distintos de los seres, una o pirar, crecer en la capacidad. Son todos los organismos formados por una o muchas células que tienen la capacidad de responder a este. No siempre es fácil definir a los seres vivos, pues en nuestro planeta hay un gigantesco número de organismos, todos muy diferentes entre sí. Los seres humanos, los cangrejos, las vacas, las jirafas, las ballenas, los caracoles, los petirrojos, los gusanos, los tiburones, los líquenes, las plantas, los musgos, los hongos, los corales Chicos, y las acá me están bacterias asistiendo de nuevo. microscópicas, todos son seres vivos. Todos los seres vivos comparten un conjunto de características fundamentales. Perdonen por la desprolijidad, pero Los esto es en vivo. hongos, ¿Alguien los que me cuente corales si se escucha y las ahora? bacterias Ahora sí, profe. microscópicas. Sí, sí, Ahora. se escucha. Sí, sí, se escucha. Sí, se escucha. Quizás lo Todos vean son ustedes, seres los chicos que están conectados, un poquito más chiquitos, pero bueno, la idea es que puedan escucharlo y la imagen se puede ver. Se ve bien, profe. Hola, ¿cómo estás? Hoy te explicaré qué son los seres vivos y cuáles son las características que los hacen distintos. Y desarrollarse, reproducirse, alimentarse, interactuar con su ambiente y responder a este. No siempre es fácil definir a los seres vivos, pues en nuestro planeta hay un gigantesco número de organismos, todos muy diferentes entre sí. Los seres humanos, los cangrejos, las vacas, las jirafas, las ballenas, los caracoles, los petirrojos, los gusanos, los tiburones, los líquenes, las plantas, los musgos, los hongos, los corales y las bacterias microscópicas,
Todos son seres vivos. Todos los seres vivos comparten un conjunto de características fundamentales que nos ayudan a diferenciarlos de aquellas cosas que no están vivas, como las rocas del río, el viento o el agua, por ejemplo. Si usted o un ser querido está luchando contra la diabetes tipo 2 o la prediabetes, este descubrimiento podría salvarle la vida. Un destacado médico de Arizona ha descubierto la verdadera causa del nivel alto de azúcar en la sangre y no tiene. Características de los seres vivos. Irritabilidad. La irritabilidad es la característica de los seres vivos que tiene que ver con su capacidad de interactuar con el entorno que los rodea y de responder a los estímulos que reciben del mismo. Es una característica muy importante, pues ningún ser vivo vive aislado en el planeta, por lo que está constantemente recibiendo estímulos a los que muchas veces necesita responder. Por la irritabilidad, los seres vivos pueden responder a estímulos como aumentos o disminuciones de la temperatura, a la cantidad de luz, de agua, etc. Un buen ejemplo de irritabilidad es lo que ocurre cuando hacemos ejercicio en un día muy caluroso, pues nuestro corazón late más rápido para bombear sangre suficiente a nuestros músculos y nuestro cuerpo se refresca a través de la sudoración. Adaptación. Cuando hablamos de adaptación, decimos que es la característica de los seres vivos para sobrellevar algunos aspectos del entorno que los rodea y sobrevivir a los posibles cambios que pudieran encontrar en su ambiente natural. Puede presentarse como la capacidad de reajustar algunas de sus características para sobrevivir, y la adaptación puede ser a nivel fisiológico, estructural, bioquímico, de comportamiento o una combinación de todas estas. Por ejemplo, anfibios como las ranas tienen largas lenguas que les permiten atrapar a los insectos de los que se alimentan. Se piensa que las rayas del pelaje de las cebras, por otra parte, es una adaptación que les permite escapar de la vista de sus depredadores. Hay otros animales que son capaces de camuflarse con el entorno que los rodea para pasar desapercibidos frente a sus depredadores, como los camaleones. Reproducción. La reproducción es el proceso por el cual un organismo forma a otro igual o muy similar, siempre de la misma especie. Por este proceso se mantienen y perpetúan las especies en el tiempo y puede ocurrir de dos formas, asexual o sexualmente. Reproducción sexual. La reproducción sexual es un proceso complejo que es llevado a cabo en los organismos multicelulares y es exclusivo de los seres formados por células eucariotas. Usualmente involucra a dos organismos de sexos opuestos, uno femenino y otro masculino, los cuales producen un tipo de células especializadas en la reproducción, los óvulos y los espermatozoides, respectivamente. La reproducción sexual consiste tanto en la producción de estas células como en el proceso por el cual ambas células se encuentran, se fusionan sus núcleos y su material genético y producen una célula nueva, el cigoto, con características compartidas de ambos progenitores. Reproducción asexual. La reproducción asexual, en sus diferentes presentaciones, es la formación de organismos genéticamente clonales, es decir, a partir de un organismo se forman dos organismos iguales al original. Es un tipo de reproducción que caracteriza a muchos microbios como las bacterias, las arqueas y los parásitos unicelulares, eucariotas, aunque también puede ocurrir en algunos hongos y en parte del ciclo de vida de muchas plantas. Metabolismo. El metabolismo se define como el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar dentro de todas las células. Por medio de estas reacciones, los seres vivos pueden aprovechar la energía y los nutrientes derivados de los alimentos para realizar sus actividades, crecer, interactuar con el medio ambiente, etc. Las reacciones metabólicas son fundamentales para que cualquier ser vivo continúe estando vivo, pues de ellas dependen todas sus características. Estas reacciones se clasifican en dos grupos: las reacciones anabólicas, anabolismo, y las reacciones catabólicas, catabolismo. Veamos de qué se trata cada uno. Anabolismo. Por medio de las reacciones anabólicas, las células y los organismos multicelulares fabrican los materiales que necesitan para crecer y ejercer sus funciones. Tiene que ver con la unión de moléculas pequeñas para formar entidades más complejas,
para lo que se necesita energía. La síntesis de proteínas y la producción de lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos son buenos ejemplos de procesos anabólicos que tienen lugar en todas las células del planeta Tierra. Podemos decir además que las reacciones anabólicas son las que hacen posible que produzcamos algo como, por ejemplo, tejido muscular. Es por esta razón que el anabolismo se relaciona con los físico-culturistas, por ejemplo, pues estos adecúan su metabolismo para la producción de grandes músculos. Catabolismo. El catabolismo, en cambio, tiene que ver con la producción de la energía que se emplea durante el anabolismo y para llevar a cabo otros procesos celulares. Podemos decir que es todo lo contrario, es decir, la disgregación de grandes moléculas para obtener moléculas más pequeñas y cierta cantidad de energía que puede ser empleada por las células. Las reacciones catabólicas celulares son muchísimas, pero podríamos decir que la glucosis y la oxidación de ácidos grasos son buenos ejemplos de reacciones catabólicas. Crecimiento. Todos los seres vivos son capaces de crecer. El crecimiento es la capacidad de un organismo de aumentar de tamaño hasta alcanzar un tamaño definido para su especie, y esto es posible gracias a que emplea los nutrientes de los que se alimenta para tal fin. Para los organismos unicelulares, el crecimiento implica un aumento del tamaño celular. Cuando una célula se divide, generalmente se forman dos células hijas, un poco más pequeñas, las cuales aumentan de tamaño progresivamente, es decir, crecen. Para los organismos multicelulares, el crecimiento es a la vez un aumento de tamaño de las células y un aumento en el número de ellas, que se organizan para formar estructuras complejas como los órganos y tejidos con diferentes funciones. Ejemplos. Pensemos en la semilla de una planta. Al principio, esta consiste en un pequeño embrión formado por unas pocas células, protegido por una estructura especial. Al germinar, las células del embrión despiertan y activan sus procesos internos, al mismo tiempo que comienzan a dividirse y a activar su metabolismo. Las células van formando tejidos y los tejidos van formando los órganos de una plántula muy pequeña, con un tallo y una raíz. A medida que la plántula va alimentándose gracias a la fotosíntesis y al agua que recoge del suelo, esta crece y se convierte en una planta adulta. Lo mismo ocurre con los seres humanos. Los bebés, al nacer, son muy pequeños y gracias a los alimentos que les proporcionan las madres, crecen y pueden desarrollarse para, con el paso del tiempo, formar niños, jóvenes, adultos y ancianos. Homeostasis. Todos los seres vivos se caracterizan por ser capaces de mantener ciertas condiciones internas óptimas para seguir haciendo eso, estando vivos. Este mantenimiento apropiado o balance de las condiciones internas es lo que conocemos como homeostasis y es un conjunto de procesos fundamentales para la vida. Los mecanismos de homeostasis, por ejemplo, permiten activar o inhibir rutas metabólicas o anabólicas cuando sea que la célula necesite o no algún tipo de molécula. En otras palabras, la homeostasis es la forma que tienen los seres vivos de controlar o regular el metabolismo. Ya hemos llegado al final de este video. Como ejercicio, te propongo que dejes en los comentarios una característica de los seres vivos y un ejemplo que puedas observar en un animal. Te deseo un feliz día y hasta pronto. Bueno, entonces esta aula está embrujada. Eh, eh, Les voy a pedir, los chicos que no los nombré hoy, que se queden así les tomo la asistencia. Agradecerles a los chicos que están conectados en forma virtual. Recuerden que tienen que permanecer desde que inicia la teoría hasta que termina, porque queda registrada su asistencia y el tiempo que están conectados. El próximo lunes conmigo van a ver membrana plasmática, ¿sí?
Así que yo les voy a subir un videíto, entren al campus, lo pueden ver, después charlamos como hicimos hoy. Y les vuelvo a recordar, por favor, los que no están inscriptos en el SIU, por favor, acérquense hasta Bedelía, hasta alumnado, y se inscriben en el SIU, porque si no, es como que para la facultad no existen, ¿eh? Aparte de estar matriculados en el campus, que es otra cosa diferente, tienen que estar inscriptos en el SIU para poder entrar al sistema de la UNED. ¿Alguna duda les quedó, chicos? No. El No, SIU es profe. el sistema No. que reúne a todos los alumnos de la pues ya. Universidad Nacional de Entre Ríos. Es otra cosa diferente. Cuando vos te matriculaste para biología, te matriculaste en el campus, pero el SIU te incorpora al sistema de la Universidad Nacional de Entre Ríos. ¿Alguna otra duda? Durante la semana no tenemos otra clase de biología o no la tenemos con vos. Decime de nuevo. Que si durante la semana no tenemos otra clase de biología. Sí, el miércoles, recuerden, teoría siempre va a haber los lunes de 8 a 10, por lo general, depende del tema, puede ser poco menos, y los miércoles también de 8 a 10 con la profesora Rosita. Todos tienen que estar conectados, excepto los que están acá presentes, que vienen el mismo grupo el lunes y el miércoles los voy a volver a ver. No, ya no los voy a volver a ver, los va a volver a ver Rosita. Pero es el mismo grupo que viene lunes y miércoles presencial. Y el resto, todos el lunes y todos el miércoles virtual, excepto la semana que viene, que va a tener que venir otro grupo presencial a teoría y presencial ya al primer taller práctico. A eso todos. No sé si te aclaré o te oscurecí. No, sí, ahora sí. Porque no entendía porque vos dijiste como que nos veíamos el lunes que viene, pero me parecía que había... Claro, antes. virtualmente, si no te toca el grupo, fíjate en el campus, si te toca que tenés que venir acá, nos vamos a ver en forma presencial, pero si no, nos vamos a ver nuevamente virtualmente hasta la semana que te toque venir presencial. Profe, y ¿Sí? Rosita es la que se encarga, que digamos, de armar los grupos y eso, como dijo hoy. No, eso se encarga la coordinadora que se llama Flavia Godoy, y en el transcurso de esta semana va a estar en el campus el cronograma de cómo quedó divididas las comisiones para prácticos, que son diferentes días y diferentes horarios. Bueno, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguien más virtual? Bueno, acá una chica. Los talleres pueden ir de lunes a viernes y en diferentes horarios. Generalmente la mayoría son los martes a la mañana. Sí, en el campo. Profe, Sí, a mí se me salió el campus virtual y después, porque fui a cargar algo, se me salió y volví a entrar. O sea, ¿queda registrado igual la actividad que tuve o no? sí, no te preocupes. Ah, bueno. Gracias. Bien. Si llegas un poquito tarde no hay problema, pero si llegas muy tarde, sí. Y media hora tarde ya, porque hay teóricos que son cortitos, capaz que es una hora, entonces media hora es la media clase. Vamos a leer acá. Cruzando, avisan los otros grupos. ¿Cuándo? Perdón, también soy medio ciego. ¿Cuándo avisan los otros grupos? Todas las semanas, en el transcurso de esta semana, ya les van a publicar por el campus cuál es el grupo que les toca venir la semana que viene, y la semana que viene tiene que venir ese mismo grupo el lunes y el miércoles a las 8 de la mañana, aparte del día que les toque taller. Y quédense tranquilos que los que tienen teoría
de 8 a 10 el lunes no les va a tocar ese día el taller, ¿sí? Por lo general no pasa, pero puede fallar. Profe, disculpe. Sí, Yo, por ejemplo, no entré por el campus al Meet, entré por el correo. sí, no importa, No sé. igual queda registrada tu asistencia. Está buenísimo, gracias. Bueno, queda grabado que sí estuvimos acá, sí queda registrado en el sistema. Algunos tuvimos problemas para conectarse, así que no vamos a aparecer desde las 8. Bueno, pero son las 9:30, hacemos un balance de cuánto tiempo estuvieron conectados, porque aparece cuándo se conectan, cuándo se desconectan, si se vuelven a conectar, todo eso queda registrado en el sistema. Los grupos de prácticos son fijos para todo el cuatrimestre. Bueno, Matías Lafourcade, te vamos a tener en cuenta. ¿Alguna otra duda acá? Bueno, ¿sí? Profe, Sí, están en el campus también. Ahí están los libros y los módulos, sería que también. ¿el video dónde lo podemos encontrar? El video ya está en el campus. Ok, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? Juliana Cantero, bueno. Soy Sandoval Paula. Bien. Sandoval. No pasa nada por ser la primera clase y, viste, considerando todos los inconvenientes que tuvimos, por hoy están perdonados, no pasa nada. Yo les pido, o sea, la teoría les sirve a ustedes como para darle un pantallazo del tema, o sea, que no vayan pelados, por así decirlo, al práctico. Es Eso- importante. Sí, Lo que subieron al campus de teoría, ¿va a ir cronológicamente con las clases sí, ya o está el tenemos que ir? cronograma de actividades teóricas y prácticas. Dale. Nosotros arrancamos esta semana con teoría. Lunes conmigo, miércoles con Rosita. La semana que viene va a haber otros teóricos diferentes y se va a dar la parte práctica de los temas que dimos esta semana. Es decir, la práctica siempre va a ir una semana retrasada de la teoría. Ok, ok. Gracias. Bueno. No, cuatrimestral es la materia. Yo te hablo de biología. Depende de la materia, yo te puedo hablar de lo mío, los otros no sé cómo se manejan. Histología seguro que también va a ser así. Porque también les cuento que voy a estar en histología. Bueno, los que ya les tomé la asistencia y no tienen dudas se pueden retirar. Los que faltan tomarle la asistencia me esperan. Y los chicos virtuales, los despido, les agradezco muchísimo que nos hayan podido acompañar. Nos vemos la próxima semana. Recuerden